Ya estamos, doctor Palazzo, para comenzar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia. Hoy la docente Lorena Dacenselli e Ignacio Álvaro Allende, o Álvaro Ignacio Allende, van a hablar de los problemas de la regulación de la neurotecnología o de las neurociencias y las tecnologías y la informática, que haya visto que ha habido trasplantes visuales, trasplantes electrónicos para el Alzheimer, trasplantes electrónicos para un montón de cosas. Ahora habría que diseñar uno para hacer más buena a la gente, ¿no? Sería... bueno, así que es un tema supremamente interesante, así que cuando quieran, comenzamos. Bueno, estoy compartiendo pantalla. Sí, desafío y la regulación de la neurotecnología. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación. En especial quiero darle las gracias a Álvaro. Es mi compañero desde la primera vez que hablamos en el instituto. Este año no podía ser diferente. Bueno, antes de iniciar, me gustaría explicar el por qué seleccionamos la temática y nuestro humilde intento de abordar desde lo jurídico los desafíos de la regulación de las neurotecnologías, con la única finalidad de que el déficit regulatorio no se traduzca en riesgo para las personas. En abril del año pasado tuvieron lugar 3 acontecimientos que pueden marcar el futuro de lo que llamamos neurodatos. En primer lugar, la Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia y Tecnología del Senado de Chile aprobó el proyecto de reforma de Constitución, en concreto del artículo 19, número 1, con la finalidad de proteger la actividad cerebral y su información ante el posible abuso de las neurotecnologías. Lo que luego, vamos a ver, que va a explicitar Álvaro, se formalizó efectivamente en el pasado mes de octubre. La segunda de las noticias tiene que ver con la presentación por la Comisión Europea de su propuesta de reglamento sobre inteligencia artificial, promocionada como la primera legislación sobre inteligencia artificial del mundo, donde más de la mitad de dicha regulación se ocupa de las restricciones de algoritmos con potencial de riesgo para las personas. Por primera vez se habla de neurodatos y de machine learning. Recordemos que sin los algoritmos de la inteligencia artificial, las técnicas de neuroimagen o reflejo de la actividad cerebral pierden su eficacia. En concreto, si esta propuesta se aprueba, en la Unión Europea no sería legal utilizar ni desarrollar inteligencia artificial para manipular subliminalmente personas físicas, clasificar socialmente a los ciudadanos o vigilarlos indiscriminadamente en forma remota. Finalmente, también en abril del año pasado, la revista Nature publicó un artículo de investigadores de la Northwestern University en Estados Unidos y la Universidad de Hong Kong sobre la fabricación de un componente llamado transistor de sinapsis, que según afirman permite por primera vez en la historia crear una máquina que aprende como el cerebro humano y es compatible con el tejido orgánico, con lo cual podría utilizarse en aplicaciones bioelectrónicas como la reparación de lesiones cerebrales o la ampliación de la capacidad humana. Habiendo explicitado nuestras motivaciones, me gustaría iniciar con la siguiente reflexión. Cualquier tecnología que registra o interpreta la actividad cerebral se define como neurotecnología, la cual, si bien en principio es neutra, es decir, se puede utilizar para bien o para mal, tiene el potencial de alterar la sociedad de manera fundamental, en especial en sus usos no curativos. En los próximos años va a ser posible decodificar el pensamiento a partir de la actividad neuronal o mejorar la capacidad cognitiva conectando el cerebro directamente en redes digitales.
Estas innovaciones podrían desafiar la noción misma de lo que significa ser humano. Palabras más, palabras menos, se encuentran en el inicio de la página web de la Fundación de Neuroderechos, dirigidas por Rafael Yuste, quien es profesor de Ciencias Biológicas en la Universidad de Columbia, inspirador de la iniciativa BRAIN de Estados Unidos, que es el mayor proyecto mundial para conocer los secretos del cerebro, colaborador de la Iniciativa Cerebral Internacional, fundador del grupo Morningside, que evalúa implicaciones éticas en relación a la neurotecnología y la inteligencia artificial. Y en lo que nos interesa, Yuste es el principal promotor de la reciente recepción en la Carta Fundamental chilena del principio de protección de la actividad cerebral que mencioné. ¿Cómo vamos a estructurar nuestra intervención con Álvaro? En primer lugar, vamos a definir qué se entiende por neurotecnología y su vinculación con el cerebro a través de la Internet, lo que se denomina el Internet de los cuerpos. Ya no hablamos más de Internet de las cosas, empezamos a hablar de Internet de los cuerpos. Lo que sustenta la importancia de nuevos conceptos como el de neurodato o dato cerebral, privacidad mental y neuroderecho, para luego analizar la conveniencia o no de su regulación desde el punto de vista de los principios que regulan el mercado y los principios del ordenamiento jurídico. Antes de iniciar con el desarrollo, me gustaría compartir con ustedes un pequeño extracto de la participación que tuvo Yuste en el Congreso Futuro 2022, que es una iniciativa organizada en Chile desde hace ya varios años, cuya última edición aconteció en el pasado mes de enero, donde el autor habla sobre las neurociencias y el dilema ético que implican. Les voy a pasar un videito. ¿Me avisan si lo ven, por favor? Todavía no. Estamos hablando de estos derechos y de estos temas, y mi conexión a internet es un tanto paupérrima. Bueno, a ver. Can you describe what are the phenomenal breakthroughs that you are witnessing? You are part of it. You are the scientist. Yes, so it's an extraordinary moment that we're living in neuroscience, because we're finally starting to understand how the brain works, and we're developing the technology, the neurotechnology that we call, to both access information from the brain and change brain activity, brain information. And the thing is, Werner, that the brain is not just another organ like your liver or your heart. The brain is the organ that generates your mind, all of your mental abilities, your perception, your thoughts, your memories, your feeling, your speech right now, your behavior, everything is generated up here. So by being able to access that information for the first time and change it, we are opening the box, the Pandora's box for the ultimate potential manipulation of the human being, the infinite manipulation. But before you speak of manipulation without manipulating, Bueno, ahí lo tenían a Yuste, para que lo conocieran. Bueno, ahí les proyecto el PowerPoint de nuevo. Bueno, todo esto parece salido de
una película como Matrix o de un episodio de Black Mirror. Pero lo cierto es que existen desarrollos que utilizan datos que captan directamente de las ondas cerebrales. La neurotecnología está haciendo realidad lo que antes era mera ciencia ficción. ¿Qué entendemos por neurotecnología? A cualquier herramienta o técnica capaz de manipular, registrar, medir y obtener información del cerebro. De esta forma, confluyen en este campo la inteligencia artificial o inteligencia humana aumentada, el Big Data, la realidad virtual, la nanotecnología y las interfaces cerebro-computador, BCI, entre otros. En relación específica a las BCI, hablamos de dispositivos que permiten una comunicación bidireccional entre el cerebro y el mundo exterior, es decir, recolectar ondas cerebrales para luego ser procesadas, interpretadas y decodificadas por un algoritmo en tiempo real, lo que permite controlar prótesis, sistemas robóticos periféricos o alterar la actividad cerebral. Estos pueden ser invasivos, es decir, estar dentro del cráneo de una persona, o no invasivos, como por ejemplo un casco que se utiliza sobre la cabeza. A modo de ejemplo, podemos mencionar los implantes cocleares, los dispositivos de estimulación cerebral profunda que ayudan a personas con enfermedades como por ejemplo Parkinson o problemas de movilidad, e incluso el puntapié inicial del Mundial de Fútbol de Brasil en el año 2014, que realizó un joven tetrapléjico ayudado por un exoesqueleto manejado por interfaz cerebro-computadora. Es más, alejándonos de lo estrictamente médico-curativo, encontramos la iniciativa de la ahora red social Meta, Brain2Text. Investiga sobre nuevas interfaces no invasivas entre el pensamiento y la escritura en la computadora a través de pulseras o lentes de realidad virtual que utilizan la actividad neuronal para traducir intenciones, gestos y movimientos en el control de la computadora o movimientos de un avatar robótico. Tenemos los tatuajes electrónicos que reemplazarán a los celulares según Bill Gates, o la empresa Neuralink de Elon Musk, que desarrolla implantes cerebrales que permitirán controlar computadoras o celulares. Es más, el año pasado esta empresa difundió un video de un mono jugando a un videojuego solo con su mente. Ahora bien, Musk no oculta que el objetivo final de su empresa es la de conectarnos directamente con las máquinas para mejorarnos con inteligencia artificial. Como así tampoco podemos negar las grandes dudas que genera que una empresa con el bajo historial de respeto por la privacidad como la de Zuckerberg acceda a los pensamientos de los usuarios. Y es en este punto donde se vislumbra que sin perjuicio del lado luminoso, la tecnología encierra en sí misma la potencialidad de graves violaciones a los derechos humanos. En la época de la neurotecnología, la presunción de la privacidad mental de los pensamientos y el novedoso dato cerebral o neurodato, que es el conjunto de información relativa a la actividad cerebral obtenida mediante una neurotecnología avanzada, ya no es una certeza. Es más, como Álvaro va a plantear más adelante, ninguno de los tratados internacionales de derechos humanos ni constituciones nacionales, a excepción de la de Chile, prevén explícitamente la protección de la integridad y la indemnidad mental. Ahora bien, es la Internet el punto de encuentro entre la neurociencia y la tecnología, por lo que los referidos riesgos sufren un aumento exponencial al darse en el contexto de la transición del Internet de las cosas al Internet de los cuerpos. Vivimos en un mundo conectado. Cada vez más objetos están siendo integrados con sensores, ganando capacidad de comunicación. Y con ello las barreras que separan al mundo de la realidad virtual de lo real se difuminan. El Internet de las cosas consiste en que los objetos pueden conectarse a Internet en cualquier momento y lugar. El hecho de que Internet esté presente al mismo tiempo en todas partes permite la construcción de entornos inteligentes. De esta manera estamos cada vez más interconectados y las personas y objetos pueden interactuar de manera completamente distinta. En este contexto, la relación entre el cuerpo humano y la tecnología es cada vez más habitual, como ya lo hemos explicitado. El Internet de los cuerpos nos remite al estudio de la relación de los dispositivos y nuestro cuerpo, clasificándolos en 3 generaciones.
La primera generación está caracterizada por aparatos conectados fuera de nosotros y que llevamos en nuestro exterior. Por ejemplo, un reloj inteligente. La segunda generación son aparatos que albergamos temporal o permanentemente dentro de nuestro cuerpo, como por ejemplo una cápsula con microcámara para hacer una endoscopía o un marcapasos inteligente. La tercera generación son dispositivos que fusionan la mente humana con computadoras externas conectadas a Internet. Son las interfaces cerebrales informáticas inyectadas o implantadas que actúan de manera bidireccional en la lectura-escritura. Junto a los beneficios sociales y médicos, la gran variedad y cantidad de datos recopilados a través de las tecnologías de Internet de los cuerpos hacen surgir nuevos riesgos y desafíos de cara a las implicancias técnicas, éticas, legales y políticas de usar el cuerpo humano como una plataforma tecnológica. En definitiva, se trata de tecnologías disruptivas, capaces de influir en el desarrollo de nuestra personalidad, de cambiar el concepto de dignidad humana y de modificar el ejercicio de nuestros derechos y libertades fundamentales. Ahora los dejo con Álvaro. Buenas tardes. Bueno, antes de continuar con la exposición, quiero agradecerle al doctor Palazzo, a la doctora Villafañe, al instituto y también a Lorena por esta nueva posibilidad de participar en el instituto. Y bueno, ahora pedirles disculpas por este problema de conexión, de la falta de imagen, que es un poco paradójico con el tema que estamos tratando. No logramos hacer que salga la imagen por cámara y bueno, estamos hablando sobre neurotecnologías. Continuando con lo que mencionaba Lorena, estos desafíos a los que aludía implican definir la responsabilidad por la gestión de los datos, la implantación de medidas de seguridad, el respeto por la privacidad, la mitigación de los riesgos de sesgos discriminatorios, el resguardo de la autonomía, la conservación de la identidad, la evaluación de los efectos psicosociales y la diligencia en el acceso no consentido a datos cerebrales y la prevención de los neurocrímenes, suplantación de identidad, robo y descubrimiento de la información sensible de patología y manipulación cognitiva. Frente a estos desafíos, la persona Juste, que es el que mencionaba Lorena anteriormente, ha hecho una clasificación sobre la base de los neuroderechos y clasificándolos en 5 derechos básicos, que a su vez también hay un trabajo muy interesante de Gastón Facundo Sanor y Cristian Javier Medina, que está colgado en SAIG, sobre las neurotecnologías y el derecho, haciendo un análisis del ordenamiento jurídico argentino y bueno, sobre su recepción normativa del derecho vigente de nuestro país en relación a la aplicación de las neurotecnologías. Estos 5 derechos son, primero, el derecho a la privacidad mental, es decir, que los neurodatos no pueden ser leídos o extraídos desde el exterior, debiéndose regular estrictamente la venta y la transferencia comercial de estos. El segundo derecho es el derecho a la identidad personal y la toma de decisiones, es decir, la protección de la personalidad mediante la prohibición de que la tecnología altere el concepto de uno mismo. El tercer derecho es el derecho a la libertad o libre albedrío, es decir, que las personas deben poder tomar decisiones y tener control sobre las mismas sin interferencia de las neurotecnologías. El cuarto es el derecho al acceso equitativo al aumento cerebral. Esto es que el aumento mental debe regirse por el principio universal de justicia, que haya un acceso equitativo a las tecnologías que permiten el aumento cognitivo. Es decir, que las tecnologías que permiten mejorar al humano puedan ser accesibles a toda la población. Ya que cabe preguntarse qué consecuencias puede tener la neuromejora en un mundo globalizado, biotecnificado y socialmente desigual. Y la respuesta básica sería la generación de 2 categorías, una de humanos y otra de superhumanos, generando una brecha de acuerdo a la capacidad económica de poder acceder o no a estas neurotecnologías. Y por último, el derecho a la protección contra los sesgos de inteligencia artificial. Es decir, que aquello que inserte en el cerebro no esté contaminado con un sesgo externo. Es decir,
que no utilicen nuestros pensamientos o que no manipulen nuestros pensamientos a los fines de discriminarnos, ya sea por ideologías políticas, creencias religiosas, nacionalidades o cualquier otra categoría que nos pueda definir. Al respecto también hay que señalar que los sistemas de procesamiento de datos, si bien son puramente lógicos y en teoría no están sujetos a conciencia o prejuicios inconscientes que inevitablemente influyen en la toma de decisiones, debido a que los sistemas de procesamiento de datos en general, basados en algoritmos de inteligencia artificial, están diseñados por seres humanos, y a su vez estos seres humanos cobran un sueldo generalmente de empresas importantes, es que estos sistemas se entrenan utilizando datos que reflejan el mundo imperfecto en el que vivimos, y la inteligencia artificial también puede operar injustamente debido a la influencia de las personas que los programan o las empresas y los objetivos de las empresas que desarrollan estas nuevas tecnologías. Es por esto que los sistemas neurotecnológicos basados en inteligencia artificial deben estar diseñados para comprender el contexto, las necesidades y las expectativas de las personas que lo utilizan. Y sobre todo, lo más importante, deben estar sometidos a rigurosos sistemas de control. En la próxima filmina vemos una frase que, traducida, dice: en última instancia, los tratados internacionales de derechos humanos existentes actualmente no están preparados para proteger los neuroderechos. Sin embargo, como se describe en detalle en nuestros hallazgos, los rápidos avances en neurotecnología ya no son ciencia ficción, son ciencia. Y es urgente que la ONU desempeñe un papel de liderazgo a nivel mundial para adoptar estas emocionantes innovaciones mientras protege los derechos humanos y garantiza el desarrollo ético de la neurotecnología. Un poco esta frase es esto que hablamos recién. Ya no es ciencia ficción. Si bien el cine desde hace muchos años ya viene adelantando todos estos avances tecnológicos, cosas que veíamos hace más de 30 años en Star Wars, o en Volver al Futuro, o en Terminator, hoy ya son avances tecnológicos que podemos ver en el día a día y que ya la ciencia supera a la ciencia ficción. Es por eso que la ONU debe tomar un papel preponderante en el avance de las regulaciones, ya que la tecnología va por un carril mucho más rápido que las regulaciones y está en juego la dignidad humana y la protección de los derechos de las personas. Por eso es que la ONU, en este mundo globalizado, debe avanzar en la regulación de las neurotecnologías. Y finalmente vamos a analizar un caso que mencionó Lorena, que es la primera avance en regulación concretamente por parte de un país de las neurotecnologías. Al respecto, como bien mencionaba Lorena, en Chile modificó su Carta Fundamental en su artículo 19, en el cual inicia con la frase: la Constitución asegura a todas las personas, incorporando un inciso destinado a establecer el desarrollo científico y tecnológico al servicio ya de las personas y el especial resguardo de la actividad cerebral, así como la información proveniente de ella. Vemos cómo se está tutelando en especial a la persona y a los contenidos propios del cerebro humano. Si bien hay otros casos como los de México y Francia, que también regulan la posibilidad de usar información cerebral como prueba pericial, se desprende de la iniciativa legislativa de Chile, que su fin último es el de garantizar y proteger la dignidad humana, presupuesto básico para el libre desarrollo de la personalidad y autodeterminación de los seres humanos, y que encierra en su seno un conjunto de prerrogativas, por una parte, que se traducen en poderes invocables por las personas frente a ataques o transgresiones arbitrarias, y por otra, demanda acciones positivas por parte del Estado enderezadas a brindar dicha protección. La regla general que incorpora el nuevo inciso es la prohibición por parte de cualquier autoridad o individuo y por medio de cualquier mecanismo tecnológico de aumentar, disminuir o perturbar la integridad individual, adquiriendo así una doble dimensión, por un lado compuesta por los datos cerebrales, mentales o neurodatos, y del otro lado implica
la de los derechos a la privacidad de la información producida por la actividad cerebral y el consentimiento, el derecho a la identidad personal y la autodeterminación, el derecho a la igualdad frente al aumento de capacidad cerebral y el derecho al control de los sesgos algorítmicos, que como vemos es coincidente con los 5 neuroderechos de acuerdo a la clasificación brindada por Justice. Luego de esta reforma de la Carta Fundamental chilena, se presentaron proyectos de ley para reglamentar y establecer de esta manera los alcances de esta reforma constitucional, que todavía no ha finalizado su trámite de aprobación porque, bueno, ha sido sumamente también cuestionada por distintos ámbitos y, obviamente, porque esta reglamentación afecta intereses económicos de empresas que desarrollan neurotecnologías. Bueno, al respecto, el proyecto cuenta con 10 artículos que incluyen definiciones. En principio, la definición de neuroderecho, entendido como los nuevos derechos humanos que protegen la privacidad e integridad mental y psíquica, tanto consciente como inconsciente de las personas del uso abusivo de neurotecnologías. A su vez, este proyecto de ley establece 3 objetivos. El primero, proteger la integridad física y psíquica de las personas a través de la protección de la privacidad de los datos neuronales, el derecho a la autonomía o la libertad de decisión individual y el acceso sin discriminaciones arbitrarias a aquellas neurotecnologías que conllevan aumento de capacidades psíquicas. Volvemos a ver que son los mismos derechos, se reitera y se profundiza en estos 5 neuroderechos que ya habíamos mencionado. Segundo, fomentar la concordancia entre el desarrollo de neurotecnologías e investigación médico-clínica con los principios éticos de la investigación científica y médica, así sean favorables al bien y beneficio común. Y por último, garantizar la información a los usuarios de neurotecnologías sobre sus potenciales consecuencias negativas y efectos secundarios, el derecho al control voluntario sobre el funcionamiento de cualquier dispositivo conectado a su cerebro. Así como también este proyecto establece medidas para proteger la integridad y privacidad mental, prohibiciones y límites, elevando el dato neuronal a la categoría de datos sensibles de salud, para finalizar con obligaciones para el Estado y los privados en relación al desarrollo de la investigación y el avance de las neurotecnologías. Bueno, y por último, ya sentada la base sobre la existencia y el alcance de estos neuroderechos, también como consecuencia lógica surge el advenimiento de un mercado de las neurotecnologías, porque obviamente ninguna empresa, ninguna una multinacional va a invertir en investigación y desarrollo simplemente por filantropía. Esto trae aparejado todo un mercado, el cual, como cualquier otro, puede ser analizado a los fines de ver cuál debe ser el nivel de intervención del Estado, cuál debe ser el rol del Estado y cuál el de los particulares. Esto ya desde la óptica que lo podemos analizar, inclusive como un servicio público. Hay que ver, podemos ver una especie de segmentación vertical en el mercado, ya que tiene distintas etapas. Por un lado, la investigación y desarrollo, por el otro lado, la producción y comercialización de las neurotecnologías, y por último, la provisión de servicios, ya que una vez instalados estos dispositivos dentro de los organismos humanos, también tienen que estar complementados con la provisión de servicios. Y es ahí donde justamente empiezan a surgir los distintos interrogantes. ¿En cuál de estos segmentos tiene que intervenir el Estado y de qué manera? Hay algunos de estos segmentos que pueden ser simples actividades de interés público, donde el Estado simplemente tiene que hacer algún control de medios acerca de si se respetan estos derechos antes mencionados, o ya, supongamos en el caso de la provisión de servicios, tratarlos ya así como un servicio público, donde los usuarios de estas neurotecnologías, ante fallas o deficiencias o incumplimientos contractuales de los proveedores de servicios, también tengan alguna autoridad, alguna agencia con ciertas garantías donde poder recurrir ante casos de incumplimiento. El otro día en Clarín salió una noticia
de un hombre en Japón que se había casado con un holograma. Y es muy gracioso porque la empresa que le proveía el holograma dejó sin actualizaciones a este holograma y bueno, el hombre enviudó porque ya no tenía, la empresa sacó de servicio este holograma. Entonces este hombre enviudó tecnológicamente. Entonces, si bien eso es gracioso y es simplemente una mera aplicación, un holograma, pensemos en el caso de una aplicación tecnológica que colabore con la salud de las personas y que de un día para el otro una empresa desaparezca o deje de proveer actualizaciones para esa tecnología y una persona vea disminuidas sus funciones físicas o mentales a causa de una cuestión comercial de una empresa. Hasta dónde una empresa puede disponer libremente, como si fuera una provisión de cualquier servicio o insumo comercial. Por eso que también cabe adentrarnos en estos interrogantes sobre el rol del Estado en la implementación de las neurotecnologías. A su vez, analizando la segmentación horizontal en el mercado, también cabe preguntarse, ¿va a haber una multiplicidad de proveedores? ¿Cuántas empresas están en condiciones de desarrollar y luego de proveer esta clase de servicios? Nos vamos a enfrentar a monopolios, oligopolios, a nivel mundial, ya ni siquiera a nivel nacional. ¿Y cuál va a ser el rol del Estado en ese caso? ¿Qué capacidad de gestión va a tener un Estado nacional ante estas multinacionales que manejen las neurotecnologías a nivel mundial? Es por eso que este debate sobre la regulación o no de las neurotecnologías da mucha tela para cortar y son más las interrogantes que las certezas que tenemos. Y sobre eso va a seguir hablando ahora Lorena. Bueno, este planteo que hace Álvaro, que tuvo que ver con traer al derecho administrativo el tema, se complementa con la propuesta de reglamento sobre inteligencia artificial de la Unión Europea. Ellos no trataron en el reglamento a la inteligencia artificial como un servicio público, sino que la clasificaron en de alto o bajo riesgo y de allí plantearon restricciones mayores o menores o intervenciones mayores o menores del Estado. Pero me pareció súper interesante, Álvaro, desde su expertise, que lo planteara como el abordaje desde el servicio público, para pensarlo, ¿no? Para abrir la cabeza. Bueno, ahora bien, para hacer un contrapunto de estos principios del mercado y de los servicios públicos que planteó Álvaro, la idea ahora sería mencionar algunas elaboraciones que surgieron desde universidades chilenas, una de ellas, por ejemplo, el Grupo de Investigación de Filosofía y Derecho Penal de la Universidad de Valparaíso, donde varios centros académicos de gran prestigio se pronunciaron sobre las razones para no legislar sobre los neuroderechos. Es decir, ya desde un abordaje estrictamente jurídico, razones para no legislar sobre neuroderechos. Y exponen ciertos conflictos, ¿sí?, que existían o que existen en la iniciativa chilena, este proyecto de ley, planteando que por un lado está la intención o la voluntariedad, ¿sí?, de ser pioneros en la regulación, pero por otro tenemos el impacto en la teoría jurídica de la incorporación de un nuevo derecho. ¿Qué es lo que critican específicamente de la ley? Por un lado, problemas de definición y uso del lenguaje. Hablan de ambigüedad y vaguedad en los términos. Entonces se preguntan, ¿se utilizan los sentidos científicos de los términos dispositivo, método, instrumento, sistema nervioso? ¿A qué ámbito pertenece la palabra conexión? ¿A la del lenguaje ordinario o a la de la neurobiología? ¿Qué debiera entender el juez por identidad personal? Son todos términos que utiliza el proyecto de ley. Y lo mismo podemos decir del reglamento de Unión Europea, ¿sí? Es la misma crítica aplicada al planteo europeo. En segundo lugar, que se observa la ausencia de consagración de un verdadero derecho subjetivo en cuanto a su correlación con un deber del otro.
¿Por qué? Porque la ley se limita a enumerar prohibiciones y limitaciones. Ahora bien, en este punto hay que aclarar que todo esto se da desde la postura de los grupos de investigación en relación al concepto de derecho que están utilizando ellos. En tercer lugar, plantean que existe una redundancia en el término neuroderecho, ya que en realidad la protección que se busca podría reconducirse en relación a otros derechos que ya están asegurados en la legislación, por ejemplo, el derecho a la privacidad o el derecho a la integridad física o psíquica. Y por último, plantean el problema filosófico que existe de adherir a una teoría reduccionista, al pasar de la dualidad mente-cuerpo a la de cerebro-cuerpo, obviando que el ser humano es una unidad psicofísica que no justificaría construir nuevos derechos a fin de proteger una parte específica del cuerpo humano, en este punto el cerebro. En este aspecto, esto me hizo acordar mucho el libro de Nino, Ética y Derechos Humanos, donde él analiza cuáles son las condiciones que deben darse para el reconocimiento de nuevos derechos, ¿sí? Y el reconocimiento del cambio de las generaciones de los derechos. Entonces, cabría preguntarse, ¿se han dado las condiciones para que nosotros podamos hablar de un nuevo derecho humano? Y por último, finalizan con lo riesgoso de impulsar normas legales que regulen campos del conocimiento con hallazgos tan incipientes. Para finalizar, como dijo Álvaro, este tema nos genera más dudas que respuestas. Iniciemos la exposición advirtiendo cómo las tecnologías disruptivas pueden afectar la noción misma de lo que significa ser humano. Y por ello nos gustaría finalizar recordando la distinción que realiza el por todos conocido filósofo Kant entre lo que tiene precio, las cosas que pueden ser sustituidas por algo equivalente, y lo que tiene dignidad, el hombre como un fin en sí mismo, y el imperativo categórico que emana de esa dignidad como prohibición y llamado para los operadores jurídicos, profesores y estudiantes interesados en el futuro. ¿Cuál es este imperativo categórico? El de obrar de modo tal que tú uses a la humanidad en tu persona, como en la persona de cualquier otro, al mismo tiempo como un fin y nunca solo como un medio. Muchas gracias. Bueno, realmente supremamente interesante la conferencia de ustedes. Yo adelanto mi opinión que yo creo que debe existir una regulación frente a la neurociencia por parte del Estado para proteger a los seres humanos y después se verá el análisis de el acceso voluntario a este tipo de nuevas modalidades de intervención en el pensamiento, en el conocimiento y en las aptitudes neurológicas que tenemos. En algunos estados de los Estados Unidos de Norteamérica, a algunos condenados a muerte por violación seguida de muerte o ese tipo de delitos aberrantes, se les propone a los condenados con sentencia firme que si se prestan a una serie de tratamientos electrónicos, de shock, intervenciones quirúrgicas, etcétera, que le pudieran sacar esas tendencias, le conmutarían la pena de muerte por una pena de prisión perpetua, etcétera. Es decir, ya hay una extorsión para hacer una intervención tecnológica en el cerebro de los seres humanos, y me parece a mí que necesitamos, en consecuencia, una regulación que proteja a las personas de esta posibilidad de que, porque no todo el mundo está en condiciones de saber si lo que le van a proponer es bueno o es malo. Es decir, el Estado debe ser, por ahora me parece a mí, quien fije los límites
de lo que la tecnología puede hacer en relación a los pensamientos, a la capacidad, aumentarle la capacidad de la persona, sacarle como pendrive de conocimiento del cerebro, o ponerle un pendrive con conocimiento. En fin, hay una serie de cosas que parecían imaginarias y que en la actualidad no son tan imaginarias. Pero no comparto eso de no legislar que dice la ley chilena respecto a la neurociencia, y yo soy un fanático de la regulación en esa materia. Pero bueno, le dejo abierta la palabra a todos los presentes. Carolina, sí. Bueno, ¿cómo están todos? Lorena, Álvaro, muy interesante el tema, porque desde ya que ya estamos adentro de la tecnología, totalmente inmersos, a veces sin darnos cuenta, porque yo pensaba el año pasado o el anteaño, cuando hubo un accidente de Tesla, que estos autos que se manejan solos, que chocó contra una persona, y no conozco la regulación al final, qué resolución legal tuvo ese hecho. Y yo pensaba, ¿cómo se hace? ¿Cómo es que el derecho tiene que ir realmente a la misma velocidad que la ciencia y la tecnología? Porque pasan hechos como este accidente de un auto manejado sin persona humana, ¿quién se hace responsable del accidente que vaya a provocar tanto penal como civilmente? ¿O qué tipo de regulación habría como esa? Que esa fue una de las, no de las primeras, pero de las primeras experiencias visibles que nosotros los comunes tuvimos. ¿Cómo se hace para regular? Por lo cual yo estoy totalmente de acuerdo con José, que hay que regular y hay que ir, como lo hace Chile, en avanzada. O sea, tiene que ser una regulación casi que paralela al avance tecnológico. Bueno, esa es la idea, y bueno, por lo menos yo comparto también con vos y con el profe Palazzo, de que, bueno, los estados no pueden estar ausentes en esto y dejar que las tecnologías y que las empresas avancen hasta el punto tal que después ya sea imposible de controlar, o que vayamos a regular como hacemos siempre en nuestro país después de alguna tragedia. Después de que pase Exacto. Algo, es que sea irreversible. Por eso, si bien quizás hasta a modo de chiste, pero uno reducirlo al absurdo y que sea gráfico, pero la cinematografía nos ha adelantado todos estos problemas. Esto de los superhombres en X-Men y todos los problemas éticos y de convivencia, bueno, en Terminator, el avance de la tecnología por sobre los hombres, que bueno, quizá a nosotros ahora nos causa gracia y nos entretiene, pero vemos que día a día todas esas cuestiones son más concretas, más palpables, y bueno, no hay que dejar que se llegue a esos puntos. Por supuesto. Cecilia, ¿has pedido la palabra? Bueno, felicitaciones, me ha encantado. Siempre me gusta cuando hablan Lore y Álvaro. Hay un tema, hay una charla que hace Yuval Noah Harari, que lo hemos hablado con Lore previo a la pandemia en el Foro Económico Mundial, cuando él habla de quién son los datos. Él plantea y la posibilidad de que se biohackeen a los seres humanos y las implicancias que eso va a tener para las democracias, ¿no? Yo pensaba lo que decía Álvaro de las desigualdades de América Latina, lo que va a generar esto en una población fuertemente desigual, pobre, con los últimos datos del INDEC, justo estaba buscando cuántos son los pobres en Argentina. Y Noah Harari, cuando termina su conferencia, él dice, bueno, ¿a quién le vamos a dejar esta regulación? Evidentemente a los abogados no, porque en cierta forma no alcanza con la norma, y él dice hay que buscar a los artistas, hay que buscar a los poetas, a los filósofos. Entonces yo pensaba, hay que buscar a los antropólogos, a los sociólogos. Tendríamos que buscar una regulación distinta, ¿no? Me parece que ese es el desafío. Sí, en este caso, Lorena, quizás vos lo tenés más presente porque lo estuvimos charlando. En este caso también, más allá de las regulaciones
de las personas, de los abogados de la norma, hay que buscar también una regulación tecnológica, la regulación a través de los algoritmos, que bueno, Lorena lo ha estado también estudiando ese tema. No, sí, no, es que lo que dice Ceci es muy cierto. Es más, la Unión Europea, el planteo que ellos hacen, hablando también de la responsabilidad civil en la IA, ellos también tienen un reglamento sobre responsabilidad civil, específicamente por los choques que empezó a haber con los autos, como por ejemplo lo que planteó Carolina. Pero bueno, sí, todas las normas que, por ejemplo, creó la Unión Europea se hicieron, que todavía no están aprobadas, son proyectos, pero se hicieron en base a distintas etapas de colaboración abiertas, por ejemplo, a todo público. Entonces, había un grupo de expertos seleccionados por organismos de la Unión Europea, pero luego se abría a la población en general, entonces participaban el área económica, podían participar las universidades, ciudadanos, etcétera. Implicó un cambio, ¿sí? Es un cambio abrir la elaboración participativa de la norma. Sin perjuicio de ello, también es cierto que hay otros autores, como por ejemplo los autores del libro El algoritmo ético, que plantean que en realidad la regulación tiene que ser a través de la tecnología. El algoritmo tiene que ser ético. Y acá es súper interesante porque implica analizar a la ciencia de la informática, que explique cómo en la construcción misma del algoritmo, en la construcción misma de la inteligencia artificial, se incorporen las pautas éticas. Eso también es un cambio de paradigma a nivel de la tecnología, y recomiendo la lectura del libro, sin perjuicio de lo cual deberíamos invitar a un técnico para que lo explique, porque es un libro que está hecho para técnicos. Pero bueno. Leonardo, te damos la palabra. Muchas gracias, profesor. Lorena, Álvaro, la verdad que les agradezco de vuelta, ¿no? La originalidad del tema, la dinámica, el aporte que están haciendo y la exhaustividad que, como siempre, tratan las cuestiones. El punto es que coincido con lo que se está conversando y creo que es un disparador, es muy motivante la exposición de hoy, porque viene a mostrar varias aristas de la cuestión, ¿no? Ustedes han hecho referencia a los conocimientos incipientes de la neurociencia, después la neurotecnología. Recuerdo el año pasado se defendió una tesis en la maestría Ita Tagle que hablaba de los sesgos en el derecho administrativo, la importancia de los sesgos en el derecho administrativo, con aporte de la neurociencia, ¿no? Y él explicaba básicamente cómo profundizar en la neurociencia puede comprender o podemos comprender mejor las decisiones, no solamente de las personas, sino también de los funcionarios públicos. Y hay sesgos que ya están comprobados, ¿no? El sesgo a la conservación, el status quo, a la originalidad, y cómo se puede mejorar todo eso. En definitiva, hay muchos aportes que se pueden hacer, lados positivos, digámoslo así, que pueden aportar las neurociencias que ustedes han hecho referencia recién. Lo que decía recién Álvaro respecto de la visión desde el servicio público. Coincido con el profesor Palazzo, ¿no? En esto de que el Estado tiene que intervenir con una regulación y caemos de vuelta, ¿no? Para poder regular bien hay que conocer bien cuál es el fenómeno a regular, para que no haya ni subregulación ni sobreregulación. Y de vuelta, comprender la neurociencia es importantísimo para todos. Y yo creo que esto está muy llamado a defender también a aportar al derecho público. ¿Cómo se decide desde la neurociencia para tomar decisiones y armar políticas públicas? Eso creo que es un capítulo para explorar en el futuro sumamente útil y fértil con todo esto. Decía Álvaro recién, el derecho a la protección contra sesgos de la inteligencia artificial. Es lo que Corbalán llama, ¿no? La discrecionalidad de la informática de los sesgos que pueden venir de la neurociencia. Cuidado con como decías vos recién, ¿no? Esto de la ética de la herramienta, digamos, ¿no? En fin, creo que hay muchas preguntas, yo tengo más preguntas que respuestas, pero tengo la certeza esa, ¿no? De que para regular hay que conocer más o menos bien, no perfectamente, pero la materia a regular para que la regulación sea óptima, porque si no frena. Pero, ¿qué tema han traído? Los felicito, muchas gracias. No, sí, bueno, yo comparto plenamente lo que dice Leonardo, inclusive va a haber que hacer una secuencia temporal con la regulación. Vamos a regular hasta estos conocimientos que tenemos
hoy. Cuando haya nuevos descubrimientos, nuevas proposiciones que haga la ciencia, nuevas regulaciones, va a tener que ser una regulación secuencial que dependa, como dice Leonardo, qué estamos regulando, qué avance científico, qué propuesta está haciendo la neurociencia para que la regule. Después va a ser otra, entonces hay que hacer una regulación para esta neurociencia. Cuando venga un nuevo avance, una nueva intervención, una nueva regulación, un tema que es realmente apasionante porque es un disparador y ahí, todos los... En eso, José, en eso, y cierro, permíteme, Julio, un segundito, lo que decía Cecilia recién, lo de Harari. Claramente, ¿por qué no los abogados? Porque los abogados, los que hacen políticas públicas, vemos todo en términos deontológicos, permitido, prohibido, y lo vemos con esos esquemas reduccionistas. Por eso tienen que ser otras cabezas la que digan, vamos por este lado, antropólogos, filósofos, artistas, obviamente con el aporte de la ciencia del derecho, siempre, pero con otras cabezas pensar cómo se tiene que encaminar esto. Está buenísimo. Es así, Leonardo. Justamente al ser un mercado tan complejo, requiere también un análisis de esas fallas del mercado que a su vez son más complejas y también de pensar en una agencia reguladora de otras características. Multidisciplinaria, con la participación de otras entidades de la sociedad civil, de la universidad, supongamos de CONICET, de entes tecnológicos, que le puedan brindar una paridad de armas al regulador con los proveedores, con los regulados, con los proveedores de los servicios de neurotecnologías. Trae aparejada toda una serie de desafíos regulatorios muy importantes y una actualización permanente. Tiene que ser una agencia reguladora independiente y que pueda tener armas para poder estar permanentemente actualizado y no ser cooptado por las empresas que sean proveedoras de estos servicios. Julio, has pedido la palabra. La felicito porque realmente, como han dicho ustedes, José, todos, Leonardo, es un tema sumamente actual y apasionante. Yo me voy al aspecto político, a la filosofía del Estado. ¿Qué se debe hacer? ¿Se debe regular esta actividad o se debe prestar como servicio público? Y si se presta como servicio público, ¿lo va a prestar quién, un particular, o lo va a prestar el Estado? Si tenemos una concepción comunista, vamos a decir China lo seguro que lo va a prestar en forma monopólica y va a decir un servicio público prestado por el Estado. En cambio, si vamos a la parte no comunista, vamos a decir, bueno, puede ser prestado esa actividad como servicio público y puede ser prestado de forma monopólica por el Estado o puede ser prestado por los particulares. O si no, podemos decir, no señor, no va a ser servicio público, sino que va a ser una actividad regulada por el Estado. O sea que caemos ahí en una actividad, en una concepción filosófica estatal. Tenemos que ver qué vamos a hacer y qué vamos, porque si es servicio público, no vamos a tener que decir, señor, va a ser prestado. ¿Quién lo va a prestar? ¿Un particular? ¿Y lo va a prestar en competencia? Si le decimos no, va a ser regulado por el Estado, entonces la situación es totalmente distinta. Es decir, caemos en un problema netamente de filosofía estatal, de filosofía del Estado, y que me parece sumamente positivo y sumamente interesante lo que han hecho ustedes hoy, por eso los felicito. Es algo que recién comenzamos y por eso los felicito a ustedes. Muchas gracias, Álvaro. Gracias. Yo quisiera aportar algo más. Los planteos, sí, en contra del proyecto de ley en Chile tienen ciertos fundamentos que son interesantes. Por un lado, el tema de la definición de los términos. Y esto lo mismo pasa en Europa. No se han definido los términos. Entonces, en materia, bueno, Ceci sabe mejor que yo, que es la experta, en materia de cuando lleguemos al juez y se tenga que argumentar o se tenga que ponderar, no se va a entender el término a qué se refiere.
por un lado. Y segundo, el tema este de hablar de un nuevo derecho también tiene implicancias jurídicas, tiene implicancias políticas. Creo que es necesario, ¿sí?, abordar, porque el proyecto de ley habla de un nuevo derecho. Sumado a que en materia tecnológica nosotros tenemos lo que son las sunset regulations, o sea, lo que son regulaciones que van a durar un cierto tiempo y se va a probar cómo impactan en el mercado y luego se revén. En cambio, en Chile lo que se hizo fue se reformó directamente la Constitución. Entonces, el impacto es muy diferente. Una cosa es hacer una regulación típica en materia tecnológica, como reitero, como es una sunset regulation, y otra cosa es modificar la Constitución. Sumado a que ya en Europa ya se había planteado, que esto también es por una de las razones por las cuales todavía no se ha aprobado el reglamento en Europa, de que el tema, como lo dijo Álvaro, es global, ¿sí? Entonces Europa puede prohibir que se diseñen y utilicen cierto tipo de inteligencia artificial, pero en otro país, por fuera de la Unión Europea, lo van a hacer. Entonces, quizás, y volviendo a lo que dijo Ceci, hay que buscar acuerdos entre todos los países, que es muy difícil, consensos, pero bueno, no queda otra que cambiar la forma de trabajar, cambiar la forma de ver el futuro, porque son cuestiones que nos van a atañir al mundo entero, no a cada uno en su individualidad o estatalmente. Entonces, creo que implica otro tipo de proyección e incluso hablar de un derecho administrativo global, ¿sí? Con regulaciones que ya por ahí excedan el marco estatal, o animarse a plantear ciertas cuestiones así. Pero bueno, son todas como más dudas que certezas. En materia de comunicaciones, de telecomunicaciones, de radiodifusión, hay acuerdos internacionales y que son de vigencia obligatoria en todos los países del mundo, porque si no, no habría comunicaciones. Y este es un tema muy universal, pero yo creo que yo lo veo desde el lado del ciudadano, como una tutela tecnológica que alguien nos va a tener que brindar a todos los ciudadanos para que los ciudadanos sepan qué es esto que le están ofreciendo, en qué consiste, porque eso lo podrán saber los técnicos bien, pero el normal de los ciudadanos no va a saber de qué se trata, y eso es lo que yo creo que hay que regular, y el Estado tiene que tener. Después la prestación, como dice Julio, eso ya es bien político, una decisión de filosofía política. Pero la regulación me parece como tutela a los ciudadanos, como protección me parece que la tiene que dictar el Estado. Por eso me llama la atención que objeten tanto la Constitución de Chile, porque por ahora está bien, después a lo mejor haya que reformarlo a la cláusula constitucional, ¿no? A ver. Me parece que la objeción de Chile va mucho por el lado de o sea, si lo regulan los mercados o si lo regulan los ciudadanos, los países, ¿no? Y hay una clara tensión, justo lo que dice Lore, entre el derecho público local y el pluralismo jurídico. El derecho público global, que proviene de esta universalización, la globalización, tiene una fuerte adherencia a la regulación de los mercados de capitales. Entonces, sería, no sé, Zuckerberg, que Lore la nombró. Acá, nosotros cuando adherimos a Facebook, adherimos a un contrato que tiene su propia normativa, una empresa que es transnacional, que convive con nuestro ordenamiento normativo local, ¿no? Entonces, a eso, como marco metodológico, como una teoría, se opone el pensamiento del pluralismo jurídico, del constitucionalismo latinoamericano. Por eso yo les decía, creo que hay que pensar, América Latina es distinta a Europa. Somos más desiguales, me da la sensación, y hay que buscar una regulación propia. Bueno, yo pediré un aplauso grande para los expositores y me alegro mucho de que haya despertado tantas inquietudes, ¿no? Muchas gracias. Quiero decir que ha sido acertado el tema. Felicitaciones. Liliana, muchas gracias como siempre.